Les doy una cordial bienvenida a todos. Permítanme recordarles que estamos estudiando el tema Una oración de gran enseñanza ayer y hoy. Hoy vamos a entrar a la segunda parte. Una oración de gran enseñanza ayer y hoy, segunda parte. Esta oración está basada en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Vamos a recordar algunas de las cosas que hemos estudiado en la ocasión anterior. Les hablaba de las 4 características o componentes de la oración de Pablo en esta porción bíblica. Hasta ahora hemos estudiado los versículos 14 al 16 y hoy vamos a estudiar el versículo 17. ¿Cuáles son las características que estudiamos? Número 1, por esta causa. Número 2, doblo mis rodillas. Número 3, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y número 4, ante el Padre de toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Esas son las 4 características o componentes de esta oración. Igualmente les recuerdo que la primera petición de 6 que hay en la oración, la primera petición es que sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Que sean fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu Santo. Así que vamos a entrar enseguida a la segunda petición. Como dije, es la segunda petición de 6 que hay en la oración del apóstol Pablo. Y está en el versículo 17 del capítulo 3 de Efesios. Dice así: que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Esa es la segunda petición de Pablo, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Desde luego él estaba orando por los hermanos allá en Éfeso y ahora podríamos aplicarlo también a nosotros. Así es como se registra en la Reina Valera del 60, dice: para que habite. Ustedes están leyendo en su Biblia Reina Valera y el versículo comienza diciendo: para que habite. Esa frase, para que habite, podría verse como un propósito de la primera petición de Pablo. Algunas personas podrían decir: eso no es una petición, sino es el propósito de la oración de Pablo. Sin embargo, observando cuidadosamente otras versiones de la Biblia, encontramos, por ejemplo, en Dios habla hoy, la Biblia del Oso, la Biblia Hispanoamericana Internacional, Biblia del Jubileo. Todas estas dicen que Cristo viva en sus corazones por la fe. Que Cristo viva en sus corazones por la fe. La versión NBD afirma: pido también que por medio de la fe Cristo habite en sus corazones. Y se ve claramente que es una petición. Igualmente, Palabra de Dios para Todos traduce: pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe. Por eso afirmamos que es una segunda petición contenida en la oración de Pablo. Me gustaría que
estén atentos porque vamos a considerar varias citas bíblicas y una que es muy apropiada para ir complementando y entendiendo el contenido real de esa petición, se encuentra en Colosenses 1:27. Colosenses 1:27 lo voy a leer en 3 diferentes versiones de la Biblia. En la Reina Valera el texto dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando uno estudia las cartas de Pablo, especialmente Efesios, Colosenses, también la de Gálatas, uno descubre que Pablo habla de un misterio, del misterio de Cristo. Y los que han venido los martes a estudiar conmigo ya les he explicado en qué consiste el misterio de Cristo. Pero entre las tantas cosas que significa el misterio de Cristo está que Cristo en nosotros es nuestra única esperanza de vida, de la gloria de Dios. La versión Biblia hispanoamericana de traducción internacional dice: dándoles a conocer la gloria y la riqueza que este plan encierra para los paganos. Me refiero a Cristo, que vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Cristo es la única esperanza de la gloria. Y la Nueva Traducción Viviente dice de la manera siguiente: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es este: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Voy a observar aquí con ustedes en esta traducción lo siguiente: Dios quería que su pueblo, el pueblo de Israel, los judíos, supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y ese es otro aspecto del misterio de Cristo. El misterio de Cristo es que Él hace de los dos pueblos uno solo en Cristo Jesús. Todo hombre y toda mujer que nace de nuevo, que recibe a Cristo como Señor y Salvador mediante el arrepentimiento y la fe, hace parte del nuevo pueblo de Dios. Y allí están tanto judíos como gentiles. Por eso el texto dice que Dios quería que el pueblo de Israel supiera que las riquezas y la gloria de Cristo no solamente era para ellos, sino también para los gentiles al convertirse. Y ese secreto o ese misterio, dice aquí, que Cristo vive en ustedes. Y eso es lo que nos da la seguridad de que podemos participar de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios. Amados, primeramente quisiera enfatizar que ustedes todos deben estar siempre conscientes por la fe, afirmados, arraigados, cimentados en estas verdades. Hoy estamos viviendo en un mundo en medio del cual hay tanta mentira, tanta falacia, tanta religión, tantos predicadores que dicen una y otra cosa, que se distrae al creyente en la verdad de Dios. El creyente no está creciendo en la verdad de Dios. Y yo los estoy invitando a ustedes a no moverse, sino a crecer en Cristo Jesús por la fe. Tener
convicciones. Y una de las primeras convicciones que debemos tener a cualquier precio y en cualquier circunstancia es que la única esperanza de tener la gloria de Dios, de participar de la gloria de Dios, es que Cristo more en nosotros. Si Cristo no está morando en nosotros, no hay ninguna esperanza de la gloria de Dios para el hombre. Solamente cuando Cristo mora, habita en el corazón del hombre y de la mujer, habiéndole recibido como Señor y Salvador. Ahora, habiendo oído esto, quiero enfatizar una vez más que en el contexto del texto que estamos leyendo, que es el versículo 17, lo que Pablo pide es que Cristo habite permanentemente, que Cristo resida, que se radique, que tome posesión. Y según el mismo versículo, esta petición solo se hace efectiva por la fe de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios creen esto, entonces se hace efectivo el hecho de que Cristo habite permanentemente. Pablo lo que pide es eso. Por eso quiero hacerles la siguiente pregunta, la siguiente observación. Si Cristo entra en la vida de un hombre y de una mujer cuando lo recibe a Él como Señor y Salvador, ¿cómo es que Pablo ahora ora pidiendo que Cristo habite? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Si ya sabemos que al recibir a Cristo como Señor y Salvador, Él entra en nuestras vidas, ¿por qué Pablo pide que Cristo habite? Si Pablo sabía perfectamente eso, primero porque Dios se lo reveló, segundo porque tuvo una experiencia personal con el Señor, ¿por qué ahora pide en favor de la iglesia de los Efesios que Cristo habite en ellos? Ahora, si Pablo lo hace, es porque tiene un significado de algo que va mucho más allá del momento de fe de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, ¿cómo es que esto se practica? ¿Cómo es que se vive? Y la observación primero es que Cristo permanezca en nosotros. Esa es la petición central, que Cristo permanezca en nosotros, pero que nosotros, por la fe, siempre estemos conscientes de su presencia dentro de nosotros, que nuestra convicción sea firme, creyendo siempre lo que afirma la palabra de Dios. Porque muchas veces, amados míos, la Biblia dice una cosa, nosotros creemos otra y particularmente practicamos otra distinta. Dígame si es cierto o no. Y Pablo está cuidando a la iglesia y la doctrina, que la iglesia tenga conciencia de que Cristo permanezca siempre, que resida, que habite, que controle, que domine, que gobierne la vida de ellos, pero que a la vez ellos acepten que eso es lo que necesitan. Y eso para aplicarlo a nosotros también. Por la palabra de Dios sabemos, conocemos que al recibir a Cristo como Salvador, Él entra a nosotros, a vivir en nosotros. Pero a pesar de ello, no somos conscientes diariamente, no crecemos en esa verdad, vivimos la vida a nuestra manera, pecamos, hacemos todo lo contrario a la voluntad de Dios. Constantemente estamos haciendo lo que ofende al Señor, contristando al Espíritu Santo. La razón principal es porque no hemos creído y no hemos aceptado y no tenemos la convicción de la palabra de Dios en nosotros, de lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que Cristo ya habita en nosotros. Seguimos porque hay mucho más.
Y quiero que vean ahora otras escrituras que nos van a dar la razón por la que Pablo oraba de esa manera. Y en una de las escrituras de mayor contundencia en esto son las palabras del Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles. Veamos en Juan 15:4. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Juan 15:4. Mire lo que Jesús le dice a sus apóstoles, dándole instrucciones, asegurándoles cómo funcionaban las cosas y lo que tenían ellos que vivir y enseñar. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Jesús está requiriendo de sus apóstoles una vida rendida a Cristo. Permanezcan en mí. Y cuando sus vidas estén rendidas a mí, yo permaneceré, estaré en ustedes. Aquí hay algo que vale la pena que notemos. El propósito eterno de Dios se ha cumplido. Cristo sí está en nosotros. Pero lamentablemente el propósito que Dios tiene y que espera de nosotros es como si no se hubiera cumplido. ¿Me estoy haciendo entender? Y eso es lo que queremos, que definamos nuestras convicciones, nuestra certeza, nuestra fe en el Señor. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Que debe haber una relación de comunión permanente con Cristo Jesús. No con la religión, es con Cristo. Y sabemos que no es con la religión de ninguna índole, de ninguna especie, porque Cristo no fundó ninguna religión en este mundo. Al contrario, cuando Él vino ya había muchas religiones y a todas las combatía con la palabra y la profecía. Ahora, lo que Cristo vino a traernos fue el reino de Dios. Es el reino de Dios, no de los hombres. Es el reino que viene del cielo, no de la tierra. Y para entrar a ese reino hay que nacer de nuevo en el reino. Y para nacer de nuevo hay que conocer las instrucciones de la palabra. Y cuando la persona nace de nuevo y se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como Señor y Salvador, Cristo entra a su vida, transforma su vida, la cambia en todo un proceso. Quiere decir que el creyente no puede depender única y exclusivamente de aquel momento cuando recibe a Cristo. Cuando recibe a Cristo es prácticamente cuando nace como un bebé espiritual. Y allí tiene que entrar a la familia de Dios para desarrollarse con la comida de la palabra de Dios y la sustancia viva de la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Los niños nacen, los bebés nacen, crecen y se desarrollan y llegan a ser adultos. Pero en la iglesia muchos creyentes se quedan como niños en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene el propósito de que crezcamos, que maduremos, que disfrutemos la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y esa es la razón por la que Pablo ora de esta manera, en concordancia con el propósito del Señor Jesús. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. En el versículo 5 de Juan 15, en la palabra de Dios para todos, oigan cómo dice: yo soy la vid y vosotros la rama. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. ¿Creen esa palabra? ¿Qué requiere el Señor Jesús?
En primer lugar de sus apóstoles y en segundo lugar de todos nosotros. ¿Qué requiere? Que permanezcamos en Él, en Él. Y díganme algo, ¿Cristo es Dios, sí o no? ¿Es vivo, poderoso, lleno de amor, de poder, de gloria, sí o no? Si Cristo realmente habita en mí y tiene el control de mi vida, ¿debo parecerme a Él en mi carácter, en mi vida, en mi conversación, en mi conducta? ¿Debo parecerme a Él? ¿Sí o no? ¿Hasta dónde nos parecemos a Cristo en el día de hoy? Pero eso no lo vamos a lograr por imitarlo. Eso lo vamos a lograr por el poder de Dios en nosotros, que transforma nuestras vidas a la imagen de Cristo. ¿Está siendo claro eso, amados? ¿Cuál propósito tiene Dios con la idea de que Cristo habite y gobierne nuestras vidas? De que haya comunión con Él. ¿Cuál es el propósito? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. En Primera a los Corintios, capítulo 1, los versículos 8 y 9. Lo voy a leer en dos diferentes versiones. Primera a los Corintios 1, 8 y 9. Este texto nos muestra que Pablo va mucho más allá de un simple habitar. Implica también que Cristo habite en la vida del creyente, de los hijos de Dios, óigame, para que tengamos comunión mutua, Él y nosotros. El texto dice, en el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Fiel es Dios, que los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pregunto, ¿a qué nos ha llamado Dios? Contéstenme. ¿A qué nos ha llamado? A ver, individualmente, personalmente, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado una vez que eres su hijo? ¿A qué? Primero te llama para que seas su hijo, pero una vez que eres su hijo, ¿a qué te llama? A ver, los oigo. A disfrutar la comunión con Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos experimentando diariamente? Los invito a escuchar en otra versión. Esta otra versión es mucho más clara. Es palabra de Dios para todos. Dice, Él los fortalecerá hasta el final, para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Mire el propósito que Dios tiene, es que crezcamos diariamente, crezcamos, diariamente maduremos, diariamente estemos llenos de Él. Observen lo que dice el texto, Él los fortalecerá hasta el final, para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean hallados sin ninguna culpa. Y ahora el versículo 9 dice, Dios siempre cumple sus promesas, y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¡Aló! ¿A qué nos ha llamado? A compartir la vida con el Señor Jesucristo. No de vez en cuando, sino permanentemente. A compartir la vida, a
participar de Él, a tener comunión con Él, compañerismo con Él, a andar siempre con Él, en función de Él, crecer en Él, conocerlo, porque la meta que Dios tiene es que lleguemos a ser como Él. ¿Está claro? ¿Está claro? Ahora entienden por qué Pablo hacía esa petición, que Cristo habite en vuestros corazones. El propósito de Dios es que haya comunión diaria con su Hijo, no cada domingo, no de vez en cuando, no cuando nos acordemos que somos sus hijos, o cuando nos acordemos para qué nos ha llamado Dios. Es que diariamente, donde quiera que estemos, en el hogar, en el baño, en el cuarto, en la cocina, en el trabajo, con personas que no conocen a Cristo, que se burlan de nosotros, que no tienen nada que ver con esto, en el colegio, en la universidad, el creyente es diferente, porque tiene compañerismo con Cristo, porque anda en comunión con Cristo. Ese es el propósito de Dios, esa es la voluntad de Dios. Así lo quiere Padre, así lo quiere nuestro Padre. Compartir la vida. Qué bello, ¿verdad? Compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor. ¿Qué más implica esta petición? También implica que Cristo habite para obrar, para actuar a través de cada hijo de Dios, para que Él gobierne, para que Él disponga de lo que es suyo, de nuestro corazón, de nuestro horario, de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de todo nuestro ser. Eso también está implicado allí, que Cristo habite para actuar en nosotros y a través de nosotros. Déjenme explicarles esto. Las cosas que son espirituales, que son celestiales, por mucho esfuerzo que el hombre quiera hacer, jamás las puede hacer. Las cosas espirituales, como por ejemplo conocer la voluntad de Dios en su palabra, obedecer la palabra de Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Escúchame, ningún ser humano tiene el poder para hacerlo. Necesita la presencia de Jesucristo en su vida, porque solo por Él es posible hacer lo que a Dios le agrada. Vamos a leerlo. Veamos lo que dice la Escritura. Otra vez volvamos a Juan 15. Y ahora leemos a partir del versículo 5, pero en la Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea, Juan 15, 5 al 8. Dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Podemos hacer tantas cosas, pero que no agradan a Dios. Las cosas que agradan a Dios solamente las podemos hacer ¿en quién? En Cristo, compartiendo la vida con Él, en comunión con Él, bajo su autoridad, bajo su poder, bajo su presencia. Es cuando hacemos lo espiritual, lo que agrada a Dios. Así que les repito el texto: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Y el que no permanece en mí será desechado como pámpano, y se secará, y será recogido y arrojado al fuego, y allí arderá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
pidan lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. A ver, la palabra de Dios dice que todo viene de Dios, por Él y para Él. Por iniciativa de Dios, por el amor de Dios, nosotros somos salvos, somos hijos de Dios por haber nacido por el Espíritu y haber recibido a Cristo como Señor mediante el arrepentimiento y la fe. ¿Estamos de acuerdo? Somos sus hijos. ¿Para qué somos sus hijos? Todo viene de Él, por Él y para Él. ¿Para qué somos sus hijos? ¿Para qué somos? Para Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando Cristo venga? ¿Cuando nos muramos? ¿Cuándo? Ya, a partir de hoy, siempre. Para Dios, debemos vivir para Dios. Y vivir para Dios implica hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no es facultativo de ningún ser humano sin Cristo. Para que podamos hacer la voluntad de Dios necesitamos la compañía, la comunión, el poder, la presencia de Cristo. Él lo está diciendo en su palabra, ¿sí o no? Cuando Pablo ora que Cristo habite, implica todo esto. Que Cristo habite para hacer la obra, para hacer la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando Cristo tiene el control de mi vida diariamente, cuando Él realmente vive, cuando Él verdaderamente actúa en mi corazón, transformándome, y me usa como instrumento, es la única vez cuando producimos los verdaderos frutos que honran al Padre. ¿Oyeron eso? La verdadera vez cuando producimos los frutos que agradan que honran y adoran y sirven al Padre, son los que se hacen en la comunión con Cristo. Creo que ahora mismo entiendo mejor cuando Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas 2:20. Escuche cómo lo dijo Pablo. He sido crucificado con Cristo. ¿Qué dice? He sido crucificado con Cristo. He muerto con Cristo. Estoy crucificado con Él. Y en consecuencia, ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. ¿Oyeron eso, amados? Por eso Él tiene toda la autoridad y todo el conocimiento espiritual, la revelación del Espíritu en esta gran verdad. Y por eso ora por la iglesia pidiendo que Cristo habite en el corazón de los hijos de Dios. Y Pablo está diciendo, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. ¿Quién vive? En mí. Lo decimos con tanta frecuencia, Cristo vive en mí. ¿Pero qué significa eso? Cristo vive en mí, pero quien manda soy yo. Cuando quiero, como quiero, y hago las cosas a mi voluntad. Pero si Cristo vive en mí como Señor de mi vida, es para glorificar a Dios el Padre. ¿Estamos? Esta es la iglesia que el Señor viene a buscar, ¿oyeron? Lo que ahora vivo en el cuerpo, todas las batallas, las tentaciones, todas las manifestaciones de pecado, todo lo que se quiera manifestar en mi cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó
y dio su vida por mí. Es que no hay nada bueno que podamos hacer sin Cristo, amados. En nuestra naturaleza siempre reina la maldad, pero en la nueva naturaleza reina lo bueno, lo santo, lo puro. Y cuando en mi vida reina la vieja naturaleza, reina el pecado. Y lo que el Señor nos ha dicho es: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en todas sus concupiscencias. Lo que el Señor nos ha dicho es que a cambio de eso, reine Jesucristo en el corazón, reine en la mente, reine en los pensamientos, que Cristo tenga siempre el primer lugar. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso lo hemos repetido una y mil veces, pero los frutos, ¿dónde están? Las evidencias, ¿dónde están? Gracias a Dios que hay muchos que tienen esas evidencias, pero también tristemente hay muchos creyentes en la iglesia que no tienen esa evidencia. Y ahí es donde tú y yo tenemos que examinarnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Seguimos entonces observando lo que la palabra nos dice. Ya el Señor Jesús había demandado esto en Lucas 9, 23 y 24. Vean lo que dice Lucas 9, 23 y 24. Lo que quiere decir que también concuerda con el propósito del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Ya no vivo yo. ¿Qué estaba haciendo Pablo con eso? ¿Qué estaba haciendo? Negándose a sí mismo. Entonces aquí el texto dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, el que quiera vivir a su manera, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿Cuántos creen esa palabra? Es la voluntad de Dios que Cristo reine en nuestras vidas, ¿cierto? Que viva y reine, que viva y reine. Amados míos, he venido enfatizando en este estudio que Cristo está en nuestros corazones, ¿cierto? ¿Lo he dicho? Una y otra vez. Pero quiero que quede bien claro lo que voy a decirles a partir de este momento, para que no haya confusión alguna. Que entendamos lo que la palabra nos dice. Y es que ciertamente el Señor Jesucristo sí vive en mí, sí vive en ti, pero por medio del Espíritu Santo. ¿Oyeron eso? ¿El Señor Jesucristo se fue o no se fue de la tierra? Dígame, ¿se fue o no se fue? Literalmente se fue y estamos esperándolo, ¿cierto o no? Así que quien vino en su representación es ¿quién? El Espíritu Santo. Veamos cómo lo dijo él mismo. Él es quien nos da las instrucciones básicas acerca de esto. En Juan 14, 25 y 26. Juan 14, 25 y 26 en la Reina Valera contemporánea. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. ¿Qué dice? ¿Cuándo se lo dijo? Mientras Él estaba presente. ¿Qué quiere decir eso? Llegará el momento en que ya no voy a estar con ustedes. Así que mientras estoy con ustedes, les he dicho estas cosas. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién lo enviará? ¿En nombre de quién? ¿Qué quiere decir en mi nombre?
quiere decir en mi lugar, quiere decir es mi representante. Él los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Está claro o no está claro ahí? Lo dijo el mismo Señor Jesucristo, ¿sí o no? Que Él se iría, pero enviaría en su lugar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Veamos ahora en Juan 16, versículos 5 al 7, en la Nueva Versión Internacional. Juan 16, 5 al 7. ¿Estamos? Juan 16, 5 al 7, Nueva Versión Internacional. Dice: ahora vuelvo al que me envió. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué estaba diciendo? Ahora me voy. Pero ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Era obvio, ¿verdad? 3 años y medio conviviendo con Él, relacionándose diariamente, viviendo en comunión con Él, conociéndolo, escuchándolo, disfrutándolo, viendo sus milagros, sus obras, escuchando sus enseñanzas, recibiendo la bendición de su presencia, y ahora les dice que se va. Debe producir tristeza. Ahora, ¿cómo los consuela? ¿Qué les promete? ¿Qué les dice? Escuchen. Pero les digo la verdad. O sea, no dice, les voy a decir una verdad. Dice, les digo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Quién vino en lugar de Cristo para entrar en nuestro corazón? El Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo es tener a Cristo, porque nadie puede tener al Espíritu Santo si no tiene a Cristo. ¿Les quedó claro también eso, no? Y si existen más dudas, vean lo que dice Primera de Juan 3, 24. Lo voy a leer en 2 versiones distintas. Primera de Juan 3:24, Nueva Versión Internacional, dice: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿El que qué? El que obedece su palabra. La gran pregunta: ¿cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Y la gran respuesta: por el Espíritu que nos dio. ¿Cómo sabemos que Dios está en nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios está en nosotros? Por el Espíritu. Pero la condición es que obedezcamos su palabra, que vivamos de acuerdo con su palabra. En la Nueva Traducción Viviente, el texto dice: los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. ¿Están oyendo? Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. ¿Cómo permanece Dios con los hijos suyos? ¿Cómo? En comunión. ¿Cuándo? Cuando hay obediencia a su palabra, y la palabra se obedece cuando se cree. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. ¿Cómo sabemos que vive en nosotros? ¿Cómo sabemos? Porque el Espíritu que Él nos dio vive en nosotros. En Efesios 3:17, que es el texto que estamos estudiando,
Pablo afirma dos cosas que quiero que queden en su mente y en su corazón. Primero, Pablo pide al Padre que el Señor Jesucristo permanezca por la fe en los corazones de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora entendemos por qué y para qué. Y la segunda cosa que vemos aquí en este texto es que Cristo sí habita en los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo, con el propósito de consolarnos con su presencia, guiarnos a toda la verdad, hacer que podamos vivir para Dios en su plenitud y para hacer la obra de Dios según su voluntad a través de nosotros. Voy a repetirle eso. Esta enseñanza nos muestra que Cristo sí habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y su presencia en nosotros tiene como propósito lo siguiente: consolarnos con su presencia. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Consolarnos. Guiarnos a toda la verdad, también lo dijo el Señor Jesús, ¿cierto o no? Hacer que podamos vivir para Dios en su plenitud y para hacer la obra de Dios según su voluntad, pero bajo su poder. Para eso Cristo habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que abiertamente, amados, podemos afirmar definitivamente que Cristo sí habita en los hijos de Dios, nacidos de Dios, por medio del Espíritu Santo. Veamos, por ejemplo, un texto que siempre he citado aquí, Gálatas 4:6, en Nueva Traducción Viviente. Gálatas 4:6 dice: y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. ¿Qué dice el texto? Debido a que somos sus hijos, porque somos sus hijos, y porque somos sus hijos, ¿Dios qué ha hecho? Envió ¿a quién? Al Espíritu del Hijo de Dios, al Espíritu de Jesucristo, para morar en nuestro corazón y para que podamos tener esa relación con el Padre, de Padre a Hijo y de Hijo a Padre, Abba, Padre. Sin el Espíritu Santo, no solo no podemos expresarlo, sino tampoco experimentarlo. Si tú quieres expresar realmente que Dios es tu Padre, papá mío, padrecito mío, mío personalmente, necesitas que sea bajo el poder del Espíritu Santo. Y si tú quieres experimentarlo diariamente, tiene que ser por el Espíritu Santo. Fuera de Él es imposible. Es lo que dice la Escritura. Amados, les pido un favor: que esta enseñanza no sea una más de las tantas. Que usted tenga interés, sea diligente, procure creer estas enseñanzas. Miren, por ejemplo, cómo se nos requiere que las practiquemos. Bíblicamente, en Gálatas capítulo 5, los versículos 16 y el 25. Aquí están los requerimientos para un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo, porque tiene a Cristo. Dice en Gálatas 5, 16 y 25, en Nueva Traducción Viviente, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sujetarnos al Espíritu y dejarlo que Él, ¿qué cosa? Nos guíe en la vida. ¿Y la vida implica qué cosa? Todo nuestro diario vivir,
totalmente. Dejen que el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Les guíe en la vida. ¿Han entendido eso? ¿Han entendido eso? ¿Lo pueden creer? Es un requerimiento. Y mire los resultados. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo tendremos la victoria sobre los impulsos de la naturaleza pecaminosa? Y el versículo 25 dice: ya que vivimos por el Espíritu, ya que el Espíritu nos ha dado la vida de Cristo, la vida eterna, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿En cuál aspecto? ¿En la vida de cristiano debe haber aspectos en los que Dios no intervenga? Alguien me ha dicho, no, y es correcto, pero pregunto, ¿es así como vivimos? ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas donde el Espíritu Santo no interviene? Hermanos, óiganme, es que tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Es que tú y yo somos una nueva naturaleza, tenemos una nueva naturaleza, somos una nueva creación en Cristo. Es que tú y yo no somos de este mundo, es que tú y yo somos del reino de Dios. Y eso lo hemos perdido de vista. Lo decimos intelectualmente, académicamente, religiosamente, pero no hay evidencias palpables de que realmente vivimos como hijos de Dios. ¿Estoy inventando esto o es la realidad? Pero ya es tiempo de cambiar nuestra actitud, ya es tiempo de decidir, ya es tiempo de tomarlo en serio, de ser diligentes, como dice la palabra. Si ya que vivimos por el Espíritu, tenemos la vida de Dios por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Hay un pasaje bíblico que nos ayuda a observar las dos cosas que se plantean en los textos que acabo de leer. Lo que es estar sujeto a la naturaleza vieja, lo que es estar sujeto a sus pasiones y a sus deseos y a sus caprichos y a sus vicios, y lo que es estar sujeto a la nueva naturaleza en Cristo. Vamos a leerlo y con esto terminamos. No se me vayan hasta terminar la lectura, porque aquí en esto vamos a ver la necesidad que tenemos de volvernos totalmente al Espíritu de Dios. Y se encuentra en Romanos, capítulo 8, Romanos 8, los versículos 1 y 2, y luego el 5 al 14 en Nueva Traducción Viviente. Voy a leerlo en esa versión. ¿Ya estamos listos? Vean lo que dice el texto. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Voy a leerlo de nuevo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Y porque ustedes pertenecen a Cristo Jesús, el poder del Espíritu que da vida a los que el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado. ¿Qué dice la palabra? El pecado tiene poder para dominar, pero el poder del Espíritu Santo tiene el poder para dominar el poder del pecado. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. El pecado me domina, tiene poder para dominarme, pero el Espíritu Santo tiene el mayor poder para dominar el pecado, ¿sí o no? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos?
Tenemos que ser llenos dependiendo del Espíritu Santo siempre. Ahora vamos al versículo 5 en adelante. Y aquí vienen las comparaciones que quiero que ustedes tomen en cuenta. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Cuando uno vive bajo la dirección del Espíritu, cada día tiene cosas nuevas. Cada día oye que el Señor le habla a uno y le dice, no es por allí, eso no es mi voluntad, no lo quiero así, no lo hagas. Y uno quiere hacerlo, pero el Espíritu está diciendo, está en tus manos hacerlo o no, y aquí estoy para ayudarte. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte espiritual. La pregunta aquí en este texto es, ¿quién permite lo uno o lo otro? ¿Quién? Contéstenme, ¿quién permite? ¿Quién? Contéstenme, ayúdenme. ¿Quién permite? Yo. Si yo permito que la naturaleza pecaminosa me controle, ¿me lleva a dónde? A la muerte espiritual. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? Pero permitir que el Espíritu le controle la mente lleva a la vida y a la paz, a la verdadera vida en Cristo y a la paz de Dios. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, ¿cuándo? Contéstenme, ¿cuándo? Siempre. En todo momento la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Y cada vez que yo sigo los deseos de la naturaleza pecaminosa, estoy convirtiéndome en enemigo de Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Leamos de nuevo. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. El que quiera agradar a Dios en la carne, en su propia naturaleza, jamás podrá hacerlo. La única manera para poderlo hacer es el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el creyente que vive bajo el dominio de la carne nunca puede agradar a Dios. ¿Y quién es el que hace ese juicio? Contéstenme, ¿quién es el que hace ese juicio? ¿Quién es el que sabe cuándo estamos viviendo en la carne o cuándo estamos viviendo en el Espíritu? ¿Quién lo sabe? Dios. ¿Y le podemos engañar? ¿Y le podemos presentar excusas? No. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y otra vez volvemos a la petición de Pablo, que Jesús viva, habite, que el Espíritu habite, si es que el Espíritu vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Cristo. Porque no es al contrario como algunos creen, que primero recibo al Espíritu y después recibo a Cristo. No. Es cierto que el Espíritu Santo es el primero que viene a convencerme de pecado, de justicia y de juicio, el primero que me presenta el mensaje del arrepentimiento, el primero que me redarguye y me impulsa a recibir a Cristo, pero cuando recibo a Cristo es cuando recibo el Espíritu Santo. Y aquí está muy claro, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y el texto continúa diciendo,
y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les dará vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios, por la gracia de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. Óigame bien, oigan lo que dice el texto. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. La pregunta aquí es, ¿cuál es el único poder para vencer los deseos de la carne? ¿Cuál es el único poder? La presencia de Cristo a través de su Espíritu en nosotros, el poder de Dios. Y Dios lo ha hecho disponible para nosotros. Y el último versículo dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La gran pregunta es, vamos a decir el texto como dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y la pregunta, ¿y los que no son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Aló? ¿Qué son? ¿Qué son los que no son guiados por el Espíritu de Dios? ¿No les parece que debemos examinar todo esto? ¿No les parece que deberíamos orar como Pablo oró, consciente de lo que estamos pidiendo? Primero él pidió, la primera petición fue que seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Y segundo, que Cristo habite por la fe en nosotros, que reine, que viva, que gobierne, que tenga el primer lugar en todo. ¿Les ha hablado el Señor? ¿Qué vamos a hacer con lo que nos ha dicho? ¿Te gustaría decirles al Señor lo que vas a hacer? ¿Te gustaría darle una respuesta ahora? Colócate de pies, por favor. No es para salir ni para moverse, sino para que tú le des esa respuesta al Señor. Ahora mismo, por favor. Entra en oración. Recuerda lo que el Señor te ha dicho hoy y dale una respuesta. El Señor está requiriendo, está pidiendo que Cristo habite, que el Espíritu Santo habite y gobierne tu vida. Que no sigamos siendo guiados por nuestra propia naturaleza, sino por el Espíritu Santo. Así que ahora mismo decide lo que vas a hacer. No me corresponde a mí decidir por ti, ni a ti por mí. Es cada quien. Ora por favor. Háblale al Señor. Mientras escuchamos esas notas, ora. Métete en la gracia, en el trono de la gracia. Entra al trono de la gracia y habla con Dios. Como hijo de Dios tienes toda la libertad para hacerlo. Deja que el Espíritu Santo te examine y te ayude. No hagas juicios por ti mismo.
Abre tu corazón para que el Espíritu te dé testimonio. Hay 4 tipos escúchenme ahora, hay 4 tipos de terrenos. Tenemos el terreno fértil, donde queremos que la palabra haya sido sembrada. Pero hay un terreno donde la palabra no produce, porque el enemigo la quita. No dejes que te la quite. Hay otro terreno donde las pruebas, las luchas, las dificultades te lo quitan. Hay otro terreno donde los afanes del trabajo y de la vida también te la quitan, porque no hay tiempo para orar, no hay tiempo para andar con el Señor, no hay tiempo para hacer su voluntad. También te la quita. Las distracciones del mundo, las ocupaciones, también te lo quita. Pero hay un terreno, y eres tú, donde esperamos que la palabra que Dios ha sembrado no vuelva a Él vacía, sino que dé el fruto para el cual Dios ha sembrado su palabra en tu vida. Que Dios te bendiga en ese sentido, abundantemente. Vamos a orar. Padre, como te lo he dicho, comenzando conmigo, Señor, deseo ser ese terreno fértil, abonado por tu palabra, por tu espíritu, en la oración, en la humildad, en la fe. Señor, te pido por cada uno de mis hijos y mi esposa y toda la familia. Te suplico, Padre, por cada hijo tuyo aquí presente en este lugar. Y por todos aquellos que nos escuchan a través de la internet. Y aquellos que habrán de escuchar esta palabra cuando esté en la página. Por todos estoy orando para que el Espíritu tuyo siga obrando poderosamente hasta cuando hagamos la obra que te agrada y hasta cuando vivamos como tú quieres que vivamos, hasta cuando Cristo venga para ser hallados irreprensibles en su presencia. Te damos gracias y confiamos nuestras vidas en tus manos, porque todo ha sido iniciativa tuya, Señor. Te damos gracias y te adoramos, te bendecimos. Levante sus manos, bátanlas a un lado y a otro y dele gracias a Dios por una salvación tan grande, única y eterna, gloriosa como ninguna otra. Bate tus manos a un lado y otro como una bandera de victoria que se levanta para darle gloria a Dios, para decirle: Señor, gracias, te adoramos, te bendecimos y aquí estamos con tu fuerza, con tu poder para seguir para tu voluntad, haciendo siempre tu voluntad. Te adoramos, Señor, te adoramos, te bendecimos. Amén, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor.